Zairán. Ahí siguen entrando, somos casi 23 y 23. Zairán, vamos a hacer 3 son y comenzamos. Ahí están entrando Iris y Marconi, 23. Zairán. Zaira, buenos días, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios leyendo el Bhagavad Gita. El sábado pasado habíamos empezado con la sección Cómo morir del capítulo 8, versículo 5 al 15. Así que ya nuestros hermanos el sábado pasado hemos escuchado y como quedaron mucho y gracias a Dios hoy hay nuevos, vamos a continuar con esta temática. Así que vamos a leer nuevamente como lo hicimos el sábado pasado, pero está muy bueno para refrescarlo y después vamos a empezar dándole paso a los que el sábado pasado no se expresaron. Zairán. ¿Cómo morir? Y sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. La pregunta se remontaba al versículo 2, donde Arjuna le decía a Krishna, ¿y qué quiere decir que los yogis se unen con la deidad en el momento de su muerte? Entonces acá en el versículo 5, Krishna sigue diciendo, y sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. Quien me recuerde en el momento de morir vendrá sin duda a mí. Su conciencia se fundirá con mi conciencia cósmica. Esta es una ley universal, Arjuna. La suma total de tus pensamientos y sentimientos a lo largo de todo tu lapso de vida se condensa en el estado mental que tienes al abandonar tu cuerpo. En el instante de la muerte, cada cual asume una particular configuración mental. Lo que haya ocupado tu atención en tu vida será, ineludiblemente, tu conciencia al morir, y a ese reino de conciencia irás. Tiempo después, esa misma estructura mental volverá a manifestarse en el mundo. A esto se lo llama el próximo nacimiento. ¿Qué debes hacer, pues? Prepararte a lo largo de la vida para el momento de morir. Pero ese momento no es futuro, es este mismo momento. Cualquiera puede ser tu último momento, así que considera cada uno el último. Sobre lo que pienses en ese instante se edificará lo que tengas en tu próximo nacimiento. Vive, Arjuna, en un estado de constante conciencia espiritual. Hazlo todo por Dios. Piensa en la divinidad a cada minuto. Como el músico callejero que con arte singular toca a la vez la guitarra y la flauta a ella adherida, tú debes cumplir con tus deberes terrenales y al mismo tiempo ser consciente de la deidad en todo momento. Cumple con tu deber, Arjuna, lucha, pero hazlo con tu mente y corazón puestos en mí. Así vendrás con certeza a mí. La mente que ha adquirido práctica no deambula en busca de ninguna otra cosa. Gracias a la práctica constante, la vida se convierte en una meditación sempiterna sobre lo divino. No importa entonces lo que uno haga, quedará embebido de inclinaciones divinas. Este es un hábito de la mente. Educa la tuya en este hábito. Así se encuentra a Dios y se llega a Él. Lo divino lo conoce todo, es la inteligencia que sustenta el funcionamiento del cosmos íntegro, el soberano que diseña las estructuras y las operaciones del universo. Es más sutil que lo sutil, pese a lo cual lo apuntala todo. Es inconcebible, incomprensible, resplandece incólume, cual un sol en las tinieblas de la ignorancia, por encima de la ilusión. Lo divino es la causa primera. Antes de la divinidad no había nada. En el momento de morir recuerda de este modo lo divino.
Nunca se insistirá demasiado en la importancia de esto. Cuando llegue el momento de partir de tu cuerpo, aquieta por completo tu mente y lleva toda tu fuerza vital al centro de tu conciencia espiritual entre las cejas. Así alcanzarás la divinidad. Te hablaré ahora del objetivo supremo, de ese estado eterno, imperecedero, indestructible del que dan cuenta todas las escrituras y que está más allá de la muerte y el renacimiento. A dicho estado solo pueden acceder las personas autocontroladas y que no están manchadas por los deseos mundanos. En el momento de morir, hay que cerrar las puertas de los sentidos, situar la mente en el templo del corazón espiritual, dirigir toda la energía de la fuerza vital al centro de la conciencia, entre las cejas, y repetir la sílaba Om, que me representa, a mí, Brahman, la deidad suprema. No solo el sonido del Om es benéfico, sino lo que sucede dentro. La vocalización de ese sonido ayuda a concentrar los pensamientos unívocamente en lo uno, en Dios. Al estar ensimismado en la repetición de esta sílaba, que es en esencia el nombre de lo divino, te concentras en lo divino y así alcanzas el objetivo supremo. Así como el río se vierte en el mar, tu conciencia individual, Atma, fluye hacia la conciencia cósmica, Brahman. Este es el verdadero sentido de mis enseñanzas, Arjuna. La forma más sencilla de fundirse conmigo es recordarme constante e inexorablemente en todo momento de la vida. De esta manera estarás preparado en todo instante para el fin. El próximo nacimiento depende de la forma en que acontece la muerte. Lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento futuro, sino empeñarse en lograr una buena muerte. Este mundo es transitorio y está lleno de padecimientos. Las grandes almas que han perfeccionado su vida y venido a mí ya no están sometidas al renacimiento para otro lapso de vida. Evita el nacimiento y evitarás la muerte. Sairam. Bueno, Albina, ya lo hemos leído 2 veces el sábado pasado, una vez hoy, hemos escuchado mucho de los hermanos y hoy vamos a continuar, pero te damos las gracias si puedes hacer una introducción a este tema tan interesante. Sairán hermanitos a todos los que nos saludé, bueno, sairán a todos. Me quedé en la parte, en la frase que dice, no importa lo que uno haga, la mente siempre debe estar puesta en mí. Y uno puede llevar a pensar, no importa lo que uno haga, pero ocurre que si la mente está puesta en Dios, puesta en su santo nombre, todo lo que hagamos será divino. Jamás podremos hacer algo que sea incorrecto con el nombre de Dios en la mente y en el corazón. Creo que era San Agustín, no recuerdo bien quién, que decía, amas y haz lo que quieras. Y me llevó mucho tiempo desentrañar esas palabras, porque yo decía, bueno, puedo amar y hacer lo que yo quiera. Pero no es así. El que ama nunca va a hacer daño. Jamás. Y lo mismo ocurre con estas palabras de Krishna. Si tenemos constantemente el nombre de Dios en la mente y en el corazón, siempre puesta la mirada en Él, todo lo que hagamos será lo correcto, lo dármico. Y eso es lo que nos va a llevar a tener una buena muerte. Estaba leyendo lo que una partecita nada más de lo que dice Baba en Satya, ¿no es cierto? La senda de la verdad. Es solo una partecita. Hacia el final de la vida, uno ha de traer a la conciencia todos los grandes pensamientos que haya recogido durante ella. Los elevados sentimientos
disculpa, que haya albergado. Este es otro de los preceptos de los sabios de la India. No pidieron que uno rememorara las faltas o errores que hubiera cometido. Estos son inevitables y universales. O sea, que en ese momento de transición no debemos pensar lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que hubiéramos debido hacer, sino en todo lo bueno que pudimos haber hecho, y más allá de eso, tener la mente puesta en Dios. Y esto es un hábito, porque si no se hace hábito, llegado ese momento, no lograremos tener la mente puesta en Dios. A mí me ocurre que cuando me golpeo, digo, ay, baba. Es decir, no digo ninguna otra palabra. Me sale, ay, baba. En un principio decía, ay, baba, medio con rabia. Y un día Zulma me dijo, así no vale nombrarlo a Dios. Zulma, la señora que hoy tiene 92 años. Y me hizo recapacitar. Entonces, cada vez que me golpeo, me llevo algo por delante, digo, ay, baba. Es decir, depende la entonación. Y así como depende la entonación, depende lo que está instalado en nuestro corazón. Por eso, cuando dice Krishna, en el momento de morir hay que cerrar la puerta de los sentidos. Y para eso también se necesita irnos preparando desde ahora. Preparándonos para un buen morir y no volver a nacer. Por eso es tan importante ese instante. Y Baba nos lo ha venido señalando a través de innumerables mensajes. Estar atentos para que ese momento no nos tome de sorpresa. Y para estar atentos debemos comenzar ya a tener constantemente el nombre de Dios en la mente, en los labios y en el corazón. Y habla del Om. Ustedes saben, sí saben, por supuesto, que el Om todavía está resonando y va a resonar mientras dure esta creación, este universo. Y cuando nosotros lo estamos diciendo, aunque sea mentalmente, estamos en contacto con toda esa fuerza divina creadora. Así que no es que cuando decimos el Om es una cosa, bueno, estamos nombrando a Dios solamente. Estamos en contacto con todo el universo, con toda la conciencia cósmica, porque el Om aún sigue resonando y va a resonar hasta que se disuelva este universo. Así que me quedo con la frase, no importa lo que uno haga, la mente siempre puesta en Dios, pero ese no importa lo que uno haga, si tenemos la mente puesta en Dios, haremos todo con amor, correctamente, dármicamente, porque estamos en contacto con Él. Sairán, hermanitos. Qué lindo, Albina, mil gracias. Después te vamos a dar el cierre para seguir disfrutándote. Vamos a Entre Ríos con Claudio Martínez y después Iris. Adelante los entrerrianos. Airán, buen día. Recién escuchando la Albina, cuando habló del Om, cuando se está afinando la guitarra, por ejemplo, o cualquier instrumento, se hacen sonar dos sonidos, de manera que uno influye en el otro. Entonces, por simpatía, uno de que la vibración de uno hace vibrar al otro si está en la misma frecuencia. Eso es el Om a nivel sutil.
lo que nosotros somos y lo que está presente en todos lados resuena cuando nosotros estamos más allá del conocimiento. Tenemos conciencia del conocimiento y entonces sabemos. De la misma manera que no se puede llegar por pensamiento, sino después de los pensamientos, el hombre es una herramienta práctica de algo más sutil que el conocimiento. Por eso cantar vayans es una práctica que es muy importante. Anoche estuve compartiendo con los hermanos Grupo 6 de Ecuador de estudio, yo comparto con ellos y justamente había una parte en la que se hablaba en un video, alguien cercano a Baba en la primera parte, en el Pata Mandir, y como experiencia decía que los tenía cantando muchas horas. Entonces, como práctica, digo, para justamente ir más allá del conocimiento, de la idea de cómo morir, es permanecer en ese estado de manera constante, y nosotros no lo podemos hacer desde el conocimiento. Tenemos que tener probablemente la premisa de ir hacia eso, pero después es una experiencia constante. Mientras más horas de vuelo tengamos en ese estado más allá de la mente, más podemos llegar a continuar permaneciendo en ese estado. Zairam. Qué lindo, claro, qué lindas palabras y qué lindo ejemplo lo de la afinación de los instrumentos. Perfecto para este momento. Iris, adelante, Iris. Hola, Sairam. Bueno, estuve pensando mucho en todo esto porque desde hace años que me interesa el proceso del morir, del buen morir. He tenido oportunidad de leer varias cosas al respecto. He tenido durante algún tiempo tuve mucha inquietud de poder hacer ese acompañamiento a personas que estén en el trance. No he llegado a hacerlo, digamos, he tenido la bendición de poder hacerlo con mi padre. En una época yo también acompañé personas mayores, muy mayores, pero no he logrado asistir en el momento del trance. Una sola vez estuve presente, digamos, físicamente, porque la persona que yo acompañaba dejó su cuerpo durante la madrugada, justo en un ratito que yo me había adormecido, y creo que esa persona lo hizo conscientemente, porque toda su familia estaba muy encima y no quería saber nada con que él se fuera. Querían hacer todo lo posible para que siguiera, y yo creo que esa persona estaba totalmente decidida a que ya era su momento, además de que era una persona muy mayor, ya tenía cerca de 90, y además era una persona perfectamente consciente, no era una persona que estaba debilitada mentalmente, estaba perfectamente consciente, así que yo creo que eligió el momentito de la madrugada donde yo lo acompañaba, pero me había vencido en ese momento el sueño, el momento cuando yo me volví a despertar, ya había partido. Así que tuvo su momento como él quiso, no hubo forma de reanimarlo, cosa que él no quería por otra parte, solo la familia quería. Es extraordinario pensar, reflexionar en el momento de la partida. Para mí es realmente el momento, creo, más importante de la vida, si lo pensamos justamente en que, estando conscientes, repitiendo el nombre de Dios, podemos quizás no volver a nacer, pero
aunque tengamos que volver a nacer, hacer ese momento consciente tiene que ser realmente lo máximo que logremos en esta vida. A mí me emociona. Y yo por mi parte pienso ir preparando a mis hijos para que no me enloquezcan en ese momento. Ya los otros días charlé con una que vino de visita, muy livianamente hablamos porque justamente su suegro estaba a punto de desencarnar, por eso vinieron. Y yo le comentaba, le digo, lo que hay que hacer en ese momento no es llorar y estar preocupado por la persona, sino estar sereno y en lo posible permitir que la persona que está por dejar el cuerpo pueda escuchar el OM, por ejemplo, si es que no lo puede repetir, que por favor, en mi caso le digo, a mí me gustaría que me pongan el OM, la grabación, le digo, que no estén tristes porque es un paso, es un tránsito y todos vamos a volver, casi todos, a seguir nuestra evolución. Bueno, yo no sé si me permitís, yo quisiera leer un pequeño párrafo del doctor Benito Reyes, que ha dedicado un poco su vida a asistir y a enseñar sobre el proceso del morir y ha sido un gran devoto de Baba también. Tiene un párrafo que dice que estaría buenísimo que se lo recuerden y se lo lean a la persona que está por dejar el cuerpo, y a mí me encanta, además está bien todo lo que dice Baba, pero viste, es como que yo me había familiarizado mucho con este texto. Dice así: yo no soy este cuerpo que pertenece al mundo de las sombras, yo no soy las emociones que agitan este cuerpo cada vez que las glándulas secretan, no soy los pensamientos que llenan mi mente, ni soy la mente misma. Yo soy el divino aliento, la divina llama dentro de mi corazón, eterno, inmortal, remoto, sin principio ni fin, más radiante que el sol en toda su gloria de mediodía, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el aliento, el yo, el espíritu dentro de mi corazón. Yo soy ese espíritu soy yo. Sairam. Gracias, Eri, qué lindo, muchas gracias. Gracias por compartirlo. Gisela, adelante, Gisela, ¿y qué nos puede agregar también de lo que dijo Claudio, ¿no? Vos que estás también ligada tanto a Sí. la música. Hola, Zairam. Sí, con respecto al OM, por ahí yo me acordaba mucho del OMCAR, ¿no? Que eso también nos conecta cuando nosotros nos podemos conectar con el sonido y la vibración, nos lleva a unos estados de conexión muy importantes. Entonces hacerlo de esa manera consciente ayuda para el sadhana, ¿sí? Y bueno, y con respecto a esta lectura, por ahí siempre viste que la muerte es un tema que a mí cuando era chiquita me llamaba la atención de niña, ¿a dónde vamos? Ya estamos todos en el cielo, no entramos, era como, es un tema que siempre da incertidumbre. Y cuando uno después conoce Baba, que él nos dice, bueno, que la muerte viene como un ladrón en la noche, nos invita a esto de que dice acá en el texto, ¿no? Estar preparados. Y en un punto, acá hay mucho amor, ¿no? Cuando nos dice, ¿qué debes hacer, pues, en el 7? Cualquiera puede ser tu último momento. Y en el otro párrafo dice, vive Arjuna en un estado de constante conciencia espiritual. Hazlo todo por Dios. Piensa en la divinidad cada minuto. Como que Dios tiene que estar siempre en nuestros actos, y cuando dice, debes cumplir con tus deberes terrenales y al mismo tiempo ser consciente de la deidad en todo momento. Porque bueno, cuando llegue este ladrón en la noche, tenemos que estar conscientes y sentirlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica, ¿no? O sea, que en nuestra vida. Y un poco esto que lo que decía Iris también, ¿no? Pensarlo también como cuando dejamos nuestro cuerpo físico es un pasaje, o sea que, bueno, que es un estado que nosotros tenemos que transitar y que hacerlo de la mejor manera posible, con mucho amor, sobre todo para los que quedan, y tomarlo así, como que tenemos que entregar nuestra vida, cada acto, a Dios. Sairam.
Qué lindo, Gisela, gracias. Bueno, vamos a Brasil, a papá e hija. Primero Marconi, que tanto me sellaste en mi conciencia lo de los hábitos, y acá Krishna lo remarcó 2 veces por lo menos. Adelante, Marconi. Bueno, cuando nacimos, sabemos, la ciencia lo sabe, que necesitamos de amor para vivir. El niño necesita de amor para vivir. Sin amor, la planta del cuerpo humano no puede continuar. Bueno, pero cuando vamos a morir también necesitamos morir con amor. Es muy importante que tengamos amor. Yo quiero contar una historia nuestra. Mi mujer trabajaba en una empresa, tenía una amiga, una colega de trabajo que que gustaba de una persona, pero sus hijos no querían que tuviese un relacionamiento con esta persona. Entonces, después de 3, 4 años, ella perdió la voluntad de vivir, porque no había sentido vivir si no podía quedarse con la persona que amaba. Entonces, un día yo fui al hospital porque estaba internada y estaba con su cuerpo perfecto, pero estaba acostada en la cama, no hablaba, no tenía ninguna expresión de vida, pero estaba intacta, normal, la color de la piel normal. Entonces yo sentí que era la última vez que yo hablaba con ella. Y de hábito, cuando ocurre alguna cosa así, me gusta, siento la necesidad de hablar con la mente para la persona, dándole algunas orientaciones sobre el después de morir, porque muchas personas, la mayoría no conocen nada sobre lo que ocurre con la persona que muere. Es algo inimaginable para ellas. Entonces yo hablé que debería hacer sus oraciones, entregarse a Dios, lo que me ocurrió en este momento. Bueno, algunos días después, ella murió. Y 6 meses después, pude hablar con ella, que vino me agradecer y me dice: te agradezco por tus palabras, que me fueron muy, muy importantes para continuar la mi existencia, la mi vida. Bueno, entonces necesitamos de amor para vivir y necesitamos de amor para morir también, porque morir es el nacimiento al contrario. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Gracias por escucharme. Qué lindo, Marconi. Sos puro amor, Marconi. Nos Sos tenés que puro amor. invitar a Recife a todo y vamos sin ningún problema. Sí, Qué sin ningún hermoso. problema. Cuando quieras. Qué lindo. Bueno, vamos con tu hija. Adelante, Livia. Hola, Om Sairam. Este tema de la muerte para mí es una cosa que me parece muy familiar,
porque yo desde niña, por alguna razón que no es consciente, tengo contacto con la gente que ya se fue. Y ya he visto algunas personas, empecé a tener experiencias así a los 6 años, pero una persona, yo todavía soy una persona que siente miedo, y entonces tuve contacto, y para esto quería hablar un poco del miedo, porque tiene una relación inconsciente, creo, con la muerte, ¿no? Nosotros tenemos todavía miedo del desconocido, porque no estamos con la memoria, por la gracia de Dios, de las cosas que ya vivimos antes de nacer en este contexto como Jiva. Y entonces, en esta vida yo pasé por unas experiencias fuertes en las que yo tuve contacto con el miedo muy profundo. Por ejemplo, ya estuve involucrada en un secuestro de todo un autobús, y yo era una de estas personas. Había también mi hermano y un primo. Y lo que experiencié fue la inminencia de la muerte, porque habían amenazas de violencia y todo. Fue una cosa muy dura. Entonces, yo lo que sentí es que hay distintas formas de tener miedo. Y cuando nos acercamos de la posibilidad de morir, ahí sí nos pasamos a conocernos muy bien. ¿Quién soy realmente en cuanto Jiva? ¿Qué pienso, qué siento y qué soy capaz de hacer? Ocurre que una vez yo sí morí. No sé si se dice así. Tenía Sí. un problema de hipertiroidismo avanzado, que ya se fue en 2016. Desde 6 se ha descubierto ya grave. Estaba en este momento, Marcos estaba en nuestro cuarto, en otro departamento donde vivíamos, y yo estaba también con problemas de desvío de septo nasal bien fuerte, que me impedía dormir acostada. Tenía que dormir así hasta que pude hacer la cirugía. Y entonces yo estaba casi sentada en el sofá en la sala, y tuve más una vez el problema, la sensación cardíaca, pero que tiene que ver con el problema grave de tiroides. Y en este momento yo tuve un avalo en el corazón fuerte, escuché un estampido ¡pah! Fuertísimo, y salí del cuerpo. Y me veía afuera del cuerpo y ¡oh! Dios mío, morí. Y entonces yo empecé hablando del miedo, porque por unos pocos segundos yo sentí lo que era la desesperación profunda, porque yo no estaba para nada preparada. Y entonces por un segundo me acordé, voy a llamar por Sai Baba. Y he gritado, llamé Sai Baba, y no pasó absolutamente nada. Y la decepción. Y entonces escuché a misma voz que escucho siempre desde niña, de un hombre, un señor. Yo sabía que estaba en la sala, yo sabía el lugar exacto de la sala donde estaba, pero no aparecía para mí porque tenemos un acuerdo. Usted, por favor, no me venga, que yo tengo miedo. Entonces, sé que está ahí, pero no aparezca, no es necesario. Y entonces me dijo, hace una oración, porque es mi manera de conectarme. Y entonces en este momento yo sí empecé a hacer una oración sentida, y en este momento el miedo se desapareció, pero como por completo, y yo viví la experiencia hasta este momento, ya hace 5 años, va a ser en noviembre, de que es ser una con el todo. Y entonces en este momento ya no había alivio, no había más nada, ya no había problema, no había dolor, no había cuerpo malo, y por unos momentos yo entendí todo. Y me fui a pasear por el departamento y veía unas cosas que creo que debería ver. Fui al cuarto donde estaba Marcos, y yo no tenía más la forma del cuerpo. Yo era ¿sabes? El ectoplasma del cazafantasmas. Yo era aquello, y donde yo pasaba, yo veía la iluminación de las paredes. Y entonces, ¿para qué todo esto?
yo sentí allí que yo ya sabía que la vida no se termina con el cuerpo, pero en esta experiencia yo tuve la certeza consciente de que yo no soy el cuerpo. Esto yo sé con todas mis vísceras, yo no soy este cuerpo, pero más allá de saberlo, pasé unos meses muy en Ananda, profundo. Estuve sin cualquier enfermedad cuando volví al cuerpo. Yo tuve una sanación impresionante porque es como que yo tomé el agua de la fuente y entonces entendí que todas las apariciones, las personas con quien tuve contacto a lo largo de mi vida, me preparaban para sentir, tú mueres todos los días cuando duermes. Y entonces fue la cosa que más me quedó impresionantemente grabada fue el acto de morir es como el acto de vivir. Nosotros vamos a morir como vivimos, porque estamos con la mente poblada de los sentimientos, emociones y pensamientos de lo que creímos que somos. Entonces, para mí la muerte tiene un significado que es como que si yo voy en un barco y doy adiós a la gente que se queda, pero hay otra gente que dice, ¡uy, qué bueno que volviste! Entonces, para mí hoy morir tiene un poco de esto, Zaira. Qué lindo, Olivia, qué lindo. Ahí me veo las caras de Ah, muchos. sí, volví al cuerpo conscientemente y digo, uy, voy a volver al cuerpo. Y ahí entendí que no morí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese estado? ¿Te dijeron los Para mí médicos? la sensación fueron segundos, pero esto fue por 4 y poco de la mañana y creo que no ha pasado mucho tiempo, pero la sensación que se quedó por meses. Yo sé que es Ananda, puedo decir, Qué por esta lindo, sensación. qué lindo. Muchísimas gracias por abrirte al grupo y contarlo. Muchas gracias. Roberto, adelante, Robert. Disfrutaste el relato, ¿eh? Sí, realmente maravilloso y precioso toda esa experiencia. ¿Qué agregar después de eso, no? Sí, hay muchas cosas. Mirá, yo recuerdo que leía a Lobsang Rampa, ese médico del Tíbet que hizo tantos libros famosos. Y en uno de los últimos, creo que era el último libro, me parece, viste, hace mucho lo leí, hablaba, creo que era la gata Fifi, tenía una gata que él le había puesto Fifi y hablaba con ella. Bueno, en ese libro él cuenta, creo que cuando en su última etapa se radica en Canadá. Y él era un hombre muy enfermo porque había sufrido en los campos de concentración japoneses, lo habían tomado prisionero y bueno, lo torturaban y lo tiraban al frío desnudo. Entonces quedó muy delicado de los bronquios y tenía una serie de inconvenientes. Entonces, él fue a Canadá porque en ese momento estaba el auge de Canadá y como tenía como misión escribir un montón de libros de todas estas cosas para que lo conozcamos acá en Occidente, el último libro, él cuando está ahí en Canadá conoce a un barrendero y él siempre hablaba con el barrendero y el barrendero no creía en nada, ni en nadie, ni era completamente ateo, no creía en nada. Entonces él siempre lo aconsejaba que en algo tenía que creer, porque esta cosa que dice de que donde estamos pensando en el último momento es donde vamos a ir, o sea, es vibración, vamos a donde vibremos. Bueno, y le decía, mirá que vas a quedar en el limbo. Y sí, y efectivamente le pasó eso. Él después creo que cuenta eso ahí en el libro. Eso es una cuestión. Y después lo que sufrió Livia, cuando yo hacía terapias de Reiki, vino un médico que su esposa también era médica. Y medio como que no creía en estas cosas,
porque, viste, como esta cosa científica que si no es comprobable, bueno. Pero había tenido una serie de cuestiones. La señora había tenido cáncer y había ido a visitar a una monja que a través del péndulo y del Reiki la sanó. Y cuenta que en un viaje que habían hecho, iban en una traffic y él y la señora iban sentados en el último asiento. Entonces, por una cuestión accidental, choca a la traffic y la señora vuela al frente de la traffic y se golpea ahí y sale del cuerpo y se muere, como le pasó a Livia unos instantes. Bueno, y cuenta y todo lo que vio y todo lo que le pasó y cómo la atendían, que es más o menos también el cuento de, que no es un cuento, el libro de John Lennon, que escriben cuando lo matan. Bueno, hay yo también me he ocupado mucho de ese tema y enseñaba que la muerte no existe. Y bueno, yo había trabajado un montón de esas cosas, hasta que me tocó cuando desencarnó mi hijo, mi único hijo. Fue un tema muy duro, el desapego. Yo sabía todo esto, tuvimos toda una noche con mi señora, con él, hasta que desencarnó a la otra mañana, a las 6 de la mañana. Y bueno, es lo que dice ahí Marconi, el amor. Eso es lo que pusimos, ¿viste? Y bueno, ahí se fue, ahí se fue. Y después, mi señora había quedado muy mal con eso, y la vino a buscar, y la llevó donde él estaba y le mostró lo que era eso. Entonces, cuando se habla de esto que habló Livia, ella entiende perfectamente porque vio todos los colores, la cosa, todo. No tiene palabras para describir eso. Así que es maravilloso también. Hay muchas acotaciones que había hecho acá, pero bueno, es muy extenso y el tiempo es breve. Así que, Zairán, muchas gracias. Y realmente hay que prepararse. El tema de los hábitos, sí, todavía me cuesta mucho. Por ahí uno no le sale algo, se golpea y no puedo, todavía no puedo. Me sale alguna tontera, un insulto, ¿viste? Así que tengo que trabajar mucho en eso. No, pero Bueno, gracias, Roberto, y te centra en el amor, como bien dijo Marconi, y eso es lo importante. sí, Y me consta esa experiencia de tu señora, me la contaron ustedes dos hace tiempo personalmente, y sí. Aparte es- quería entonces, agradecer públicamente a ustedes, al Centro SAI, la contención que tuvieron en esos momentos, porque me hicieron participar de un retiro que se hizo ahí en Nocancani, a mí y a mi esposa, y realmente fue muy bueno porque fue una contención muy fresquita al acontecimiento que había pasado. Albina también estuvo allí y le agradezco mucho. Gracias. gracias, Roberto, gracias, de corazón. Jorge Delicio, adelante, que también estuviste en ese retiro, Jorge. Adelante, Zairán. Irán. Bueno, pienso que es uno de los temas más difíciles hablar de la muerte porque todos hemos tenido en mayor o menor medida experiencias de desapego, de renuncia a los frutos de la acción, etc. Pero experiencia consciente de la muerte son muy pocas personas en el mundo que tienen esa posibilidad para hablar con fundamento sobre la muerte. Dicen que cuando una persona va a nacer no se sabe si va a ser gorda, delgada, alto, bajo, a qué se va a dedicar, si va a triunfar en la vida, etc. Lo único que se sabe es que se va a morir. Es decir, lo único que sabemos que no va a pasar en la vida es para lo único que no nos preparamos. Vaya que es tonto el ego. Creo que a medida que vamos sufriendo frustraciones, que el ego va teniendo derrotas, es como que un poco que nos vamos muriendo, ¿no? Como cantaba Mercedes Sosa, cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí. Y en la medida que nuestro ego vaya muriendo, creo que va a resultar mucho más fácil morir físicamente. Es decir, en definitiva, lo que nos separa de Dios es el ego.
Así que bueno, hay que trabajar porque si bien Baba dice que no es que hay que saber vivir, sino hay que saber morir, morimos como vivimos. Entonces, en última instancia, en definitiva, llego a la conclusión de que hay que trabajar permanentemente y mantenerse en el sadhana. Como experiencia de muerte personal, recuerdo una clase que hice, una sesión de regresión para curar una enfermedad física. Hice regresión a vidas pasadas y bueno, estaba en un precipicio, en una montaña, me atacaron unos perros, me caí al vacío y yo rápidamente me salí del cuerpo, miré el cuerpo cómo se caía por el precipicio y me reía, como diciendo, tonto, jodete, decía. Pero me reía como algo natural, como si yo en este momento me saco este buzo, este abrigo, lo tiro en una silla porque sé que en cualquier momento me puedo poner otro abrigo. Y eso fue consciente, si bien era regresión, uno en la regresión no pierde la conciencia, es como una meditación. Esa fue una experiencia muy linda que me marcó mucho y bueno, lo recomiendo. Y como testimonio hay un devoto de Baba en un video, creo que en un video que da Claudio María Domínguez, donde él cuenta toda su experiencia, que lo llevan en la ambulancia, ya estaba muerto, lo llevan camino a la morgue, y él estaba preocupado porque los pies lo tenían cruzado, o no lo habían tapado bien con la mortaja. Es decir, cómo el ego y la mente sigue viva, a pesar de que el cuerpo físico ya no tiene vida. Así que bueno, a seguir practicando desde ahora, porque la muerte nos sorprende en cualquier momento, y vamos a morir de acuerdo a cómo vivimos. Sairam. Qué lindos aportes, Jorge. Muchas gracias. Y me consta esa experiencia, me la contaste, lo hemos charlado muchas veces, la de que en otra vida viviste cómo dejaste el cuerpo. Gracias. Adrián, adelante, Adrián. Bueno, qué tema interesante. Se me venían muchas cosas, pero voy a tratar de ser resumido. Hay una parte, creo que es en el Gita, donde un brahman en un momento de su vida se empieza a degradar y creo que cuenta que se enamora de una prostituta y pasa el tiempo y en el momento de su muerte se da cuenta de cómo se había degradado y se había olvidado de su esencia. Y en el momento de su muerte lo único que hizo fue, en su último suspiro, gritar el nombre de su hijo, que era Narayana. Y en el momento que grita Narayana, se le aparecen Krishna y sus séquitos, ¿no? Y ahí se libera. En esa parte cuenta que no importa por ahí tanto cómo, sino que el hecho de poner la mente y la atención en Dios ya es un llamado. Uno se puede preguntar por qué Dios necesita que nosotros lo llamemos cuando por ahí un familiar, cuando uno se está muriendo o cuando alguien se está muriendo, un familiar no necesita que lo llamen, sino que el familiar se acerca a la persona que se está yendo, ¿no? Entonces, ¿por qué a Dios hay que llamarlo? Bueno, se me venía esto de que, porque Dios es desapego, te deja elegir si querés volver al mundo a disfrutar o te deja elegir si lo querés llamar a Él. Entonces, se me vino eso, ¿no? Con solo el hecho de llamar a su hijo que se llamaba Narayana, pudo conectar con la divinidad. Después se me venía esto que hablan mucho los budistas tibetanos, hay un libro que se llama el libro de la vida y de la muerte, y habla de desarrollar la compasión, pero no como un hecho para vivir en un estado de amor naif, sino en un estado de contemplación y de desapego, tanto de desapego a los sentimientos negativos, al odio, al miedo, como también desapego al amor. No estar atado al amor, porque incluso estar atado a las cosas positivas nos puede aferrar al mundo también, ¿no? Entonces, se me venía eso y se me venía también en el libro de Karma Yoga de Vivekananda, cuando él dice que no hay acciones ni buenas ni malas, simplemente hay acciones. Y cuando el jiva comprende que es uno con la divinidad, es decir, cuando decimos yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, yo no soy las emociones, yo no soy esto, yo no soy aquello,
es verdad, yo lo único que soy el ser, pero a su vez, con una vuelta más de rosca, mi cuerpo es Brahman, mi mente es Brahman, mis pensamientos positivos y negativos son Brahman porque están hechos de Maya, y Maya es Dios disfrazado de Maya. La Maya es Dios disfrazado de Maya. Entonces nos hace creer que esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es gris, blanco, negro, pero en realidad todo es Dios disfrazado, jugando, ¿no? Entonces, Vivekananda decía que basta con tener la atención puesta en la conciencia, no importaba si hiciéramos actos buenos o malos. Él decía, yo no estoy predicando que hagamos el mal, simplemente que el bien ayuda a purificar la conciencia y a tener menos pensamientos, pero simplemente el objetivo es tener la mente focalizada, como dice ahí el libro, con el Om puesto en el entrecejo para alcanzar ese estado que todos buscamos. Y después pasa esto que en la vida práctica uno puede tener mucha teoría, pero yo viví con mi padre en enero de este año, una situación en la que casi parte, por suerte todavía no se fue, por suerte digo porque tiene un crecimiento para hacer, pero uno está pegado y no pudo poner en práctica al 100% las teorías que uno tiene en mente, ¿no? En ese momento toda la teoría un poco se desvanece. Y bueno, basta, a mí me queda como esto de, para no tener la vara muy alta y tener amor a mí mismo y tener compasión por mí mismo, que por ahí sí me golpeo y me enojo, obviamente, aunque sea tengo la mente puesta en Dios. Y si pasa algo con un familiar y por ahí estoy sufriendo por apego, bueno, al menos tengo la mente en Dios y ya eso es para mí que lo estoy llamando y ya es mucho. Así que con eso me quedo tranquilo. Sairam. Muy interesante, Adrián, muchas gracias. José Alberto, adelante, José Alberto. Bueno, gracias, Horacio. Realmente es fascinante todo lo que escucho, ¿no? Es como que no tengo mucho para decir, ¿no? Me encanta escuchar, ¿no? Las personas, qué bien que explican, digamos, en forma muy profunda, muy consciente, de una forma realmente que me inspira, ¿no? El tema de morir como vivimos, o sea que morimos como vivimos, realmente eso me gustó mucho, ¿no? Y a través de todo lo que vamos aprendiendo y hacemos lo que podemos cada uno, eso es una gran ayuda. Yo creo que vamos muy bien. O sea, a mí me fortalece, me da deseos de sentirme bien y feliz de que vamos por un muy buen camino, ¿no? Como decir, el camino devocional, el Bhakti Yoga, para mí es un muy buen camino porque es entregar todo a Dios, ¿no? Y ya esa práctica nos va acercando a un estado de que, si bien por todo lo que se habló, es la manera mejor de acercarnos a la muerte, que es inevitable, ¿no? El tema del OM es algo que estoy analizando realmente, porque al cantar el OM yo hacía una práctica considerando el OM como la formación de la A, la U y la M, y pronunciado o cantado desde el ombligo, considerando la A en el ombligo,
la U en el corazón y la M que vibre en la cabeza. Y justamente yo estaba relacionándolo con lo que dice Krishna, el que suelte su último suspiro por el centro de la cabeza me alcanzará. Entonces, esa vibración que suena en la cabeza, porque el tiempo de la pronunciación del Aum es la A y la U en una tercera parte y la 2/3 parte que vibra en la cabeza con la M. Realmente la pronunciación del OM es lo que nos va a entrenar para mí, ¿no? Es como un entrenamiento para el momento de dejar este cuerpo, ¿no? Así que el OM es algo muy importante. Y bueno, ofrecer todo a Dios, entregarle las debilidades y dedicarle todo a Él. Es un camino que nos alivia, además. Y las preguntas de Arjuna, la verdad que me dan mucha gracia a veces de la forma en que interrumpe a Krishna cuando él tiene alguna duda, ¿no? Y Krishna con Arjuna tiene esa relación de amor tan hermoso, ¿no? Así que bueno, es un tema realmente que nos enseña muchísimo. Y bueno, la mente serena en la mayoría de los momentos nos va preparando, aunque no sea constante, pero sí tener fe en Él, de que Él va a estar en el momento en que nosotros dejemos el cuerpo. Om Sri Sairam, gracias. Gracias, Zairán, gracias, José Alberto. Bueno, nos quedan por expresarse María Isabel, Julio, Claudio Evelson, Adriana, Romina, ojalá que le ande el micrófono a Romina, de los que somos casi 30, de los que no han hablado hasta ahora ni el sábado pasado de esta misma temática. Romina, ¿cómo anda el micrófono? ¿Podés hablar o estamos complicados? Bueno, estamos complicados, Romina, parece. A ver, no hay caso, ¿no? A ver, probá a hablar. Bueno, Zairán, no va a haber caso, Zairán. Adriana, ¿cómo andás de salud, Adriana? Adelante. Hola, hola a todos. Bien, mejorando, gracias a Dios, mejorando. Bueno, es un temita, Para mí, la muerte es como algo bastante familiar, pero que nunca dejó de darme el suficiente miedo. Es como que no, cuando pienso en que me tengo que ir en algún momento de la vida, no es algo que me guste pensar. Entonces, nada, durante mucho tiempo empecé a ver la manera de cambiar eso, porque realmente antes sentía mucho miedo, ¿no? Y bueno, yo la manera que encuentro, digamos, en esta parte es justamente lo que decía Jorge, el desapego. Y yo creo que esta vida vine a trabajar eso, ¿no? El desapego. Y me han pasado cosas desde muy pequeña donde tuve que desapegarme a lo largo de toda mi vida, pero se ve que no lo termino de aprender porque me siguen pasando cosas, ¿no? Y bueno, es un arduo trabajo. Para mí la práctica de hablar con Swami todos los días y a cada momento es algo que hace varios años que lo empecé a hacer, ¿viste? Porque encontré ahí como esa sensación de paz, ¿no? De decir, bueno,
aunque yo me vaya de todo esto y me aleje de toda la gente que amo, voy a estar con vos. De vos no me voy a alejar, ¿viste? Es como que siento que él me protege, ¿viste? Y me pasó la semana pasada que estuve internada, que estuve bastante mal, y no entendía por qué estaba ahí, porque fue de repente, o sea, yo estaba bien y de repente caí internada de la nada, ¿viste? Y, y yo sentí que no sé, que Swami me llevó hasta ahí, porque todas las cosas como se fueron dando, hizo que yo estuviera en un lugar con mi médico de toda la vida, un lugar que no me correspondía porque era un hospital público y yo tengo obra social, con el médico mío de toda la vida, y donde se me estudió de punta a punta, ¿viste? Porque no en todos los análisis, los estudios que hacía me daban bien. Todavía faltan algunos resultados, pero todo daba bien, ¿viste? Y yo me sentía re mal, ¿no? Y entonces empecé a pensar, estando todavía en la guardia, que estuve el primer día, estuve en la guardia de COVID, porque entré por guardia de COVID, y miraba a mi alrededor y decía, si no llego a tener COVID y estoy metida acá, tengo que tener el mayor cuidado, ¿viste? Para no contagiarme, ¿no? Y a su vez decía, ¿por qué Swami me trajiste hasta acá, viste? No entendía. Y bueno, estuve en una camilla el primer día, todo el día, y de repente entró una chica embarazada con COVID, con un embarazo de riesgo, y vos sabés que en un momento en la guardia no quedó nadie, quedamos ella y yo nada más, había un montón de personas, pero estábamos ella y yo nada más, ¿no? Y, y separador de una cortina de por medio que te ponen como aislamiento. Y cada vez que yo tosía, la chica se levantaba de la cama y decía, ¿estás bien? y, y yo tosía cada rato, o sea que la piba pobrecita no dormía nada, ¿viste? Estaba pendiente de si yo estaba bien, ¿no? Y yo sentía, ¿viste? Que Swami me mostraba que todo el tiempo estaba pendiente de mí, ¿no? Y entonces yo me propuse dejar de preocuparme por mí y empezar a saber por qué estaba ahí, ¿no? Cuál era el mensaje de Swami que tenía en ese momento, ¿no? Y capté la situación, que debe ser para mí también, ¿viste? Lo que capté, ¿no? Que no tiene a lo mejor que ver con los otros, ¿no? Pero capté esta historia de que, bueno, en este momento de pandemia y con este tipo de enfermedades, estamos solos, ¿viste? Porque no dejan entrar a nadie. No puedes tener un acompañante, un familiar, alguien de tus seres queridos al lado, ¿no? Y digo, esta es como la antesala a estar conectado con uno mismo y con Dios, ¿no? Como Swami nos trajo esta pandemia para poder conectarnos con nosotros en el momento de desencarnar y poder conectar realmente con Dios, ¿no? Porque creo que durante toda esa semana estuve conectadísima con Dios, ¿viste? Todo el tiempo estuve pensando en Él, ¿no? Y bueno, y gracias a todos ustedes que también me lo recordaban y que también hacían que yo me sintiera, ya termino, y que yo me sintiera bien, ¿viste? También acompañada, ¿no? Así que nada, me salí de ahí con una sensación diferente con esto de la muerte, ¿no? Y bueno, espero que crezca en mí y seguir con este hábito, ¿no? de poder entender que Dios me tiene agarrada bien fuerte, ¿viste? Y que no me suelta en ningún momento, porque esa fue la sensación que yo tuve. Así que pase lo que pase, Swami con nosotros, nosotros con Swami y haciendo esto, ¿no? El uno. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, gracias Adriana, Zaira. Julio Actis, adelante Julio. Bueno, ¿qué tal? Voy a
a contar alguna experiencia, ya que estamos experienciando. Me quedé tildado. Yo pienso igual que vos, Horacio, irme, porque me parece que ya estoy de más en este planeta. Ya cumplí con todos los requisitos. No, yo no me siento que Y, estoy de más, yo me siento cansado, que es distinto. bueno, cansado, exacto, cansado. Aparte, con los 80 que voy a tener, ya estoy recansado. Y yo tuve dos experiencias, dos o tres. Una es que yo, por ejemplo, le iba a ver a mi madre, que ya tenía como 90 y pico de años, y sentado al lado de ella nos poníamos a charlar y me dice, Julio, dice, yo tengo miedo a la muerte. Oh, le digo, pero mamá, le digo, no te hagas problema, le digo, si vos ni cuenta te va a dar, le digo, de que te vas. Y efectivamente, ni cuenta se dio porque estaba sentada y hizo, tic, se fue. Esa es una. Después, cuando hace mucho tiempo, años, que yo creo que ni Baba estaba en el camino, mi suegra estaba internada ahí en Rosario y cada vez que sonaba el teléfono en mi oficina, en el trabajo, yo me desesperaba. Entonces pedí permiso y me fui a Rosario, pues no podía estar así. Entonces estuve al lado de ella y yo le tenía la mano, charlaba con ella. Y yo siento acá en el corazón una voz que me dice, soltala. Dice, ella está partiendo, dice, la está teniendo vos. Y bueno, yo terminé soltándola, ella después a las 2 horas partió. Y bueno, y con respecto a la muerte, yo no tengo miedo. Qué sé yo, no sé si por ahí uno si Krishna, todo uno está leyendo continuamente Krishna, y dice, Krishna dice, si ustedes están pensando siempre en mí, en el último suspiro yo los atraigo hacia mí. Y, y estamos repitiéndolo, yo hago los 21 todas las mañanas, me despierto, hago todas las oraciones, y bueno, estamos en el camino de la liberación. No quiero agregar más nada porque todos han hablado tan bien que son todas más o menos experiencias iguales o distintas, o hablo, como dice Raúl, a lo mejor en tercera persona, no sé si hablo en tercera o en primera, pero estoy tratando de experienciar la partida lo mejor posible. Sairán, chicos, Sairán, los amo a todos. Gracias, Julio, gracias. Son tipazos, Y Julio. a lo mejor me vaya porque tengo que hacer cosas, me están pidiendo, la Mirta, la hermana de Albina me están llamando por las bolsitas y me interrumpieron y se me está terminando. Hacer servicio, Bueno, Julio. hacer Eso es lo servicio. lindo. Bueno, Bien, Sairán, gracias, chicos. gracias. Claudio, adelante, Claudio, Sairán, Claudio Evelson. Sí, Sairán, ¿cómo están todos? Espero que bien y si no hay alguno que no está tan bien, espero que se ponga bien muy rápido. Bueno, con respecto a lo que se leyó, dice el Señor, lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento, sino empeñarse en una buena muerte. La mente dual interpreta. Si nos empeñamos en una buena muerte, nos esforzaremos por llegar a vivir cada vez más tiempo hacia una conciencia espiritual permanente e iremos desarrollando cada vez más y más el amor y la paz. De esa manera tendremos cada vez más chance de recordar al Señor en el preciso instante de la muerte en este plano. No sabemos en qué vida lograremos recordar a Dios en el momento de morir, si en esta o en otra. Dependerá del esfuerzo que estemos dispuestos a hacer para conseguirlo. Pero cuando lo consigamos, nuestra conciencia se unirá a la conciencia cósmica. Mientras nos esforzamos para conseguirlo, iremos en cada muerte al plano que corresponda al último pensamiento que tengamos. Y cuando reencarnemos nuevamente, cuando tengamos un nuevo nacimiento en este plano, seguiremos aprendiendo
en la gran escuela de la vida, hasta que terminemos el aprendizaje que vinimos a realizar y no necesitemos volver a encarnar. Ahí tomaremos la decisión de seguir trabajando en otro plano o de volver volitivamente en misión en este plano a ayudar a nuestros hermanos menores. La mente Advaita interpreta: la vida en que consiga recordar al Señor en el momento de la muerte, me fundiré en mí mismo. Educaré a la mente para que llegue a tener una práctica constante de recordar que todo es conciencia, hasta que llegue no solo a hacer ejercicios de meditación, sino a vivir en estado de meditación. Y a ser consciente que, como dijo el maestro, lo divino es la causa primera, que antes de la divinidad no había nada. Cuando llegue el momento de partir de mi cuerpo en esta vida, entrenaré la mente para seguir la enseñanza de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, de llevar toda mi fuerza vital al tercer ojo entre las cejas, que es el centro de nuestra conciencia espiritual, al mismo tiempo que repito el Om. La entrenaré para cerrar la puerta de los sentidos y para situarla en cada muerte de este plano en el templo del corazón espiritual. No sé en cuál de mis próximas muertes lo lograré, pero sí sé que en alguna de ellas lo conseguiré. Y de esa manera evitaré el nacimiento y evitaré la muerte, porque solo lo que no nace no puede morir. La única persona que vi morir fue a mi madre. Nunca había visto morir a nadie ni había tocado ningún cadáver, porque sabía que esa persona ya no estaba más ahí. Pero a mamá, una vez que partió, la llené de besos. Ante mi sorpresa, la sentí viva y disfruté darle el amor que le tenía y sentí que ella lo recibía. Enterré su cuerpo en el cementerio judío de Berazategui. Como en ese momento no tenía el dinero, no pagué el jardín que el cementerio le construía. Me dijeron que si no lo pagaba, recién a los 5 años se lo harían. Al mes siguiente me enteré a través de un primo que fue a ese cementerio a visitar tumbas de familiares que ya habían partido, que el cementerio lo había construido. Sorprendido, cuando fui a colocarle flores al flamante y hermoso jardín recién construido, hablando con gente que hacía décadas trabajaba ahí, me dijeron que eso nunca en ese lugar había ocurrido. Otro regalo que Sai Baba me había concedido. Bhagavan me permitió despedirme astralmente del en ese momento más querido tío a través de un sueño nocturno tremendamente vívido que tuvo la misma o mayor intensidad que los sueños diurnos que tenemos, donde creemos que estamos despiertos. Lo mismo ocurrió con el maestro y gran amigo que Swami me envió para enseñarme la estructura de su enseñanza. Sai Baba también me permitió despedirme de Vladimir en otro sueño nocturno que tuvo la misma intensidad que el anterior. Con ambos nos despedimos después que habían partido. 2 días antes que partiera el que entonces era mi mejor amigo, escuché mientras caminaba por la calle una voz que me dijo: falleció Osvaldo. ¿Cómo falleció Osvaldo?, pregunté mientras un terror recorría todo mi cuerpo. Se borró ese dato de mi memoria y solo lo recordé cuando 48 horas más tarde me anunciaron su muerte. Murió el día anterior a mi cumpleaños y lo sepultamos el mismo día de mi cumpleaños. Ese hecho provocó que durante varios años en mi cumpleaños relacionara vida y muerte cuando llegaba la fecha. Para terminar, en un momento muy especial de esta reencarnación, me bajó súbitamente mucho la presión
y sentí que me dieron a elegir entre quedarme o partir y que la decisión debía ser instantánea. Decidí quedarme. Unas horas después fui a la casa de mi madre. En cuanto entré a su casa, preguntó, ¿Claudio? Cuando le dije que sí, me comentó, ¡qué alivio! No pude dormir. Toda la noche me visitaron varios familiares muertos que sentí venían a buscarte. Sairam. Gracias, Claudio, gracias, Zairán. María Isabel, ¿estás conectada, María Isabel? Sí, sí, buenos días a todos. Muchas gracias. El tema es fascinante, fascinante. Se ha dicho casi prácticamente todo, por tanto yo voy a tratar de ser, digamos, voy a tratar, Horacio, de ser bien escueta, ¿ok? Para mí la muerte es, digamos, algo muy, muy conocido. Una de mis motivaciones por estudiar mi carrera fue precisamente la familiaridad con que a mí se me presentaban todos estos fenómenos, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante que quiero decirles que en mi trabajo con mis pacientes en grupos terapéuticos, que me di cuenta que tenía gran importancia esta situación por lo que ya todos ustedes han dicho, el temor a la soledad, el temor a lo desconocido, dentro de ella entra la muerte, la pérdida, o sea, el desapego porque nos vamos a alejar de nuestros seres queridos y demás. Entonces, en mi trabajo, yo intentaba que las personas no les resultara una experiencia totalmente nueva, porque no lo es. María Isabel, recordémosles que sos psicóloga, o sea que vos lo vivís mucho con vos y con todos tus pacientes, ¿no? Ajá, así mismo. Entonces, lo primero que intenté fue enseñarles a todos mis pacientes que se pusieran en la posición del muerto. La posición del muerto partiendo de la base en que todos nosotros inconscientemente buscamos esa posición en el momento del sueño. Entonces, no sé si ustedes habrán observado que se acuestan de lado, como se recomienda, y terminan o se despiertan en una forma cúbito suprino, ¿no? O sea, boca arriba, y están prácticamente casi parecidos a un estado en que está la muerte. ¿Qué refleja la muerte? Una convicción de paz. Si miramos a un muerto, no vemos ningún tipo de tensión en él. Entonces, practicando esta posición, los pacientes, lógicamente, ya se acercaban a la muerte sin ningún temor, o sea, tratábamos de hacerlo consciente. En este momento se daban cuenta que no tenían ningún tipo de preocupación, o sea, había una entrega. Eso facilitó mucho el temor al acercamiento a la muerte. Muchos, como yo también, habían experimentado, cuando habían tenido experiencias de la muerte, que he tenido muchísimas, que en ese momento venía como una película de toda su vida. Y eso ya es un signo que realmente los prepara. También todo el que se va a morir, y yo tengo la convicción de que la muerte es una decisión, sobre todo cuando la persona espiritualmente está muy avanzada, ¿qué hacen? Pues deciden actuar de una forma en que rompen su rutina diaria. Observen eso o traten de visualizar y recordar las personas conocidas que ya han desencarnado,
cómo en ese instante han hecho algo totalmente diferente a lo que hacían habitualmente. Entonces, otra cosa que también nos da un tipo de señal en ese momento cuando están viviendo toda su vida. Esa experiencia no le permite que salgan toda una serie de emociones, sino nada más es como un vidente, como un testigo de una película que está pasando lejos de él. ¿Qué pasa con todo esto? En el grupo, mucha de la gente en ese momento de paz me confesaron que habían visto a Dios, una pregunta que ellos se hacían porque no todos los que llegaban eran personas que habían estado buscando a Dios, que eran creyentes, no, nada de eso. Pero sí hablaban muy bien de esa experiencia. Recuerdo un paciente que me dijo que adoraba a su padre estaba ingresado muy mal y él se sentía lógicamente muy deprimido de perder a su papá y entrando al hospital se le presentó Jesús, cosa tal que este hombre era ateo, pero él estaba convencido de que era Jesús. Y cuando lo vio, él empezó a llorar, convencido de que ya su papá se iba. A partir de ese momento, ese hombre se volvió un devoto, pero formidable de Jesús. Entonces, para que ustedes vean que en todo momento Él está presente. No importa en la forma que se presente, pero Él está presente. Hay una forma en la cual nosotros podemos ayudar también a morir. Yo de niña tenía la convicción que siempre que alguien se iba a morir, yo pasé esa experiencia, alguien se iba a morir, pues a mí me despertaban, a mí me avisaban. Y así mismo era. Esa experiencia la pasé con pacientes muy cercanos, con mis familiares más cercanos, y a mí me pasa algo que yo decía, ¿pero por qué? Y es que cuando alguien moría, yo no lloraba. Y entonces, por muy querido que fuera para mí, entonces, inclusive en una oportunidad tuve la feliz experiencia de un médico maravilloso. Estaba yo embarazada de mi hijo, mi abuela, que fue para mí mi primera maestra, me avisaron por la noche, está malita. Y me tuve que ir de inmediato y llegué con pérdida, pensé que iba a perder a mi hijo, pero en ningún momento lloré. Y yo ni lloraba ni hablaba, y ese médico cuando me vio, lo único que hizo fue tocarme el chakra del corazón. Al momento comencé a llorar. Lo miré, pero como si lo conociera de toda la vida, se lo agradecí en el alma. No perdí a mi hijo, pero tampoco pude ver a mi abuela. Y así, con estas inquietudes, logré empezar a trabajar para ayudar a la gente a morir. Existen muchos métodos. Por ejemplo, en el momento de la muerte, todo el mundo, increíblemente, todos los que están muriendo, se lo digo por los pacientes que vi que habían tenido experiencia de la muerte, inclusive la mía, saben lo que todos están pensando a su alrededor. Es increíble. Es increíble. Entonces se les recomienda, por favor, tengan pensamientos de amor, agradezcanle sus vivencias con ellos, traten de decirle que
sus familiares, que todos tienen experiencia porque lo vienen a recibir preparando el libro Después de la muerte, ustedes pueden encontrar. Y realmente funciona. Como dice Baba, pobre el que está muriendo, que está pasando por este proceso, y los familiares que están diciendo, ahora que no vamos a hacer, que no está fulanito, que no está el otro, y realmente eso estanca el proceso de transición. Bueno, eso se trata de enseñar así a grosso modo. Yo tuve una experiencia muy grande con mi mamá. Mi mamá estuvo muy mala, yo tuve que viajar hasta donde ella vivía, porque yo vivía en La Habana y ella en Santiago de Cuba. Y entonces cuando llegué yo vi a mi mamá y yo dije, está muy malita. Con ella no tuve experiencias particulares como con otros. Y entonces la vi y me paré en la ventana y miré al sol. Yo siempre hago mi salutación al sol todas las mañanas. Y le dije, Baba, mi mamá está malita, ayúdamela porque yo no me siento en condiciones de ayudarla. Y si se va a morir, Baba, dame una prueba. A Baba no le gusta que le pidan prueba porque realmente él no necesita que nosotros comprobemos nada con él. Pero bueno, eso fue lo que yo dije. A mi mamá se la entra en una sala de intervención rápida y le dan un golpe de agua. Y cuando, esperando todos sus hijos, que somos bastante, afuera, dice, mi mamá sale, la sacan en una camilla, y yo era la última de la fila, y ella me dice, Cookie, vi a tu Baba, y me dijo que no tuviera miedo, que yo iba a entrar por un caracol, y del otro lado estaba él esperando. Y dije, ay, mi madre se va a morir. Y mi hermana, mami, tú tienes miedo. Bueno, esa fue una vivencia con Baba casi de las últimas. No puedo hablar de otras cosas más, pero sí sería bueno que todos tratáramos de practicar esta posición del muerto. Inmediatamente que ustedes la empiezan a practicar, van a sentir como que se separan de todo, de toda la vida, y van a sentir una sensación de paz. Hasta ahí llego, pudiera decir muchas cosas más, pero no me voy a robar el show. Bueno, Gracias. Ya lo di como 5 vueltas acá, María Isabel, el del tiempo. Bueno, Zairán. Gracias, Zairán. Bueno, Zairán, hemos llegado al tiempo, ahora le vamos a dar el cierre a Albina, y agradeciendo y pidiendo disculpas por el tiempo que tenemos, porque hay un montón de hermanos conectados que hoy no pudieron hablar y que nos hubiera gustado escucharlo, pero ya lo escuchamos el sábado pasado. Bueno, Seba, Fer, que se acaba de ir porque tenía otra cosa, Juan, Marco Erice, Marco Echeverry, y todo, Pablo, José Luis, Andrea, y bueno, Raúl, Romy, que no pudo hablar. Zairán, Albina, ¿cómo la disfrutaste, Albina? Sí, me cuesta hablar porque me pasa siempre que escucho con tanta atención, no sé si llamarle atención, es como que me meto dentro de cada uno y voy vivenciando lo que van diciendo. Eso me pasa. Después me cuesta. Y no lo iba a contar, pero bueno, a mí me ocurrió que 2 veces traspuse ese umbral, hace muchísimos años. Y se ve que tuve que volver para seguir creciendo. Evidentemente todavía no estaba preparada. Pero sí puedo decir que en el momento en que me sentía muy mal físicamente, no tuve tiempo ni siquiera de pensar en Dios.
transpuse el umbral y aparecí en un lugar donde era feliz por la felicidad misma. Feliz, 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 feliz. Ananda. Y digo que era un lugar porque era como un prado verde con personas todas vestidas de blanco. Y de pronto siento que se amarrean mi cuerpo, que me llaman a los gritos y vuelvo a él. Y era mi mamá. Y cuando vuelvo a ese cuerpo que me dolía desde el pelo hasta las uñas, dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué me trajeron de vuelta? 2 veces me pasó. Y no tuve tiempo de pronunciar el nombre de Dios, posiblemente porque lo tenía incorporado. Pasaba directamente a ese lugar de Ananda Pura. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Pero en realidad hay un libro que recomiendo, si lo han leído, muy bien, si no para leer, que es el Bhagavata. El Bhagavata, les voy a leer solo lo que dice Kasturi al principio. El Bhagavata es el diálogo entre una persona destinada a morir en 7 días y un gran santo que lo preparó para recibir la muerte. Todos estamos sentenciados a muerte. Nuestros corazones, al igual que los tambores, tocan las marchas fúnebres que conducen a la fosa. Algunos llegan a ella pronto, otros más tarde. Nosotros también requerimos los consejos de un gran santo que nos prepare para encarar el fin de nuestra vida y observar el horizonte que existe detrás de la muerte. El Bhagavata es el Ganges que emerge del Señor y se funde finalmente en él después de un largo viaje. Y en este libro, ¿no es cierto?, que cuenta la historia del rey Parishit, que creo que nieto de los Pandavas, que joven, aún muy joven, va a ser mordido por una serpiente que le va a ocasionar la muerte. Los 7 días previos se le concede el don, en su karma estaba morir mordido por una serpiente, pero se le concede el don de que 7 días antes el sabio Suka lo preparase para ese momento. Y estamos hablando de una persona joven. Y durante 7 días recibe el conocimiento, día y noche, porque no quería perder tiempo ni siquiera durmiendo. Y es así, es cierto, que Suka le va contando la historia de sus abuelos con Krishna. Y al final, el libro trata de toda esa preparación, de toda esa historia hermosa de Parishit, que la vive en carne propia. Al final, cuando la serpiente lo muerde, después de los 7 días y que ya estaba preparado, pronuncia 2 palabras, Krishna, Krishna, y deja su cuerpo físico. Así como todos somos Bhagavata, y así como Parishit tuvo en 7 días, que tuvo esa gracia de saber cuándo iba a dejar su cuerpo físico para prepararse, nosotros también tenemos la gracia de este conocimiento para empezar a prepararnos, porque no sabemos cuándo ni cómo. Entonces, esta historia del rey Parishit, tan emparentado a los Pandavas, va a tener la oportunidad
de tener este conocimiento a través del sabio Sukha, que en 7 días le va a hablar desde la creación del universo hasta la historia de sus abuelos con Krishna, y él va a escuchar embelesado. Y cuando llega el momento, deja su cuerpo con el nombre de Krishna en sus labios. Y eso es lo que nos va a pasar. Cada uno de nosotros es un Bhagavata. Cada uno. Y tenemos que comenzar ya, no mañana, no después, a practicar, a adquirir el conocimiento, porque es muy importante el conocimiento. Fíjense que si nosotros no supiéramos esto de lo que le dice Krishna a Arjuna o de lo que nos dice Satya Sai Baba sobre la muerte, nunca podríamos estar preparados. Así que hay algo que dije el sábado pasado, y es que no debemos preocuparnos en los que van a quedar. Porque si nosotros estamos preparados para ese momento, la providencia se encarga de todos los que quedan. O sea que solo pensar en Dios. Y en nada más. Porque lo demás vendrá por añadidura. Ni siquiera cuándo va a ser ese momento y cómo quiero que sea ese momento. Eso dejémoslo a la providencia, a Dios. Porque va a ser exactamente como he vivido, como he pensado, como he sentido, como he amado, como he experienciado. Así va a ser ese momento. Y no importa dónde ni cuándo. Por eso da paz y tranquilidad para esperar ese momento tan ansiado. Ansiado porque nos vamos a liberar. Así que, hermanitos queridos, esto es lo que recomiendo, que es leer el Bhagavata, porque realmente vamos a ir viendo cómo Parishik somos nosotros mismos, cada uno de nosotros somos Parishik, y cada uno de nosotros somos un Bhagavata. Así que, bueno, seamos felices y gracias por todos los aportes, todas realmente son imperdibles la reflexión y la experiencia de cada uno, porque nos ayuda a crecer juntos, estamos creciendo juntos. Gracias, hermanitos, los amo. Sairam. Tal cual, Albina, tal cual, y gracias a vos, gracias a todos. Bueno, el sábado que viene, Dios mediante, los temas que siguen, un tema que también te gusta, Albina, porque habla de las yugas, de las edades, esos cálculos matemáticos que todavía te dan vuelta en la cabeza vos, que no lo trascendiste. Los planos de la existencia, va a hablar hermoso, de los mundos, los locas, este tema le gusta a Marco Erice seguro, lo puede manejar, y los yugas, los tiempos, para concluir el capítulo 8 del Bhagavad Gita con la inmortalidad. Así que vamos a ver sábado que viene qué dispone Dios. Sairam, Unoni Treyanti para darle un cierre formal. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Horacio, ¿quedó 30 segundos para hablar? Sí, por favor. Sí, no, para contar un cuentito que viene a colación de la muerte. Una persona que le habían dicho que si en el momento de morir tenía el nombre de Dios, bueno, que se iba a fundir con Dios. Entonces, como era un hombre religioso, le puso un hijo a Abraham, al otro le puso Moisés y al otro Yahvé. Cuando se estaba muriendo, era viudo, estaba agonizando y dijo, me muero, dijo Abraham, Moisés, Yahvé.
e instantáneamente aparecieron los 3 hijos. Y dijo, ¿vinieron los 3? Sorprendido. Y los 3 contentos le dijeron, sí. Y dijo, ¿cómo? ¿En el negocio no quedó nadie? Y se murió. Se murió pensando en el negocio y no en Dios. Moraleja. Moraleja. No es lo que pensamos, sino lo que vibramos. Zairán. Tal cual, lo que vivimos, lo que vamos a vibrar. Estamos felices. Gracias a todos. Muy interesante todo lo que han hablado hoy. Maravilloso. Zairán. Saludos a todos y todas. Zairán.